Vamos ya caminando. Antes de iniciar directamente con nuestro encuentro de esta noche, ¿hay alguna duda o alguna cuestión que quede todavía a lo mejor que no se ha salvado de manera suficiente de lo que platicamos en nuestro primer encuentro, que fue prácticamente dar una definición y hablar acerca de un objeto de la ontología o acerca de lo que vimos la vez anterior en donde hablamos acerca de los universales, para ya después poder entrar a nuestro conflicto del día de hoy acerca de la realidad? ¿Alguna duda, alguna aclaración e incluso algún comentario que todavía crean ustedes que sea necesario hacer? Adelante, tenemos unos minutos para hacer preguntas o para ponernos al día si algo no nos quedó suficientemente claro. Adelante, adelante, Omar. Bueno, pues a mí lo que no me quedó claro sobre los universales es pues como quien dice la respuesta, ¿no? Si existe o no existe, porque lo que yo leí de lo que usted, lo poquito que leí de lo que usted nos mandó y lo que investigué yo, pues veo que hay argumentos a favor y argumentos en contra. Quizás no he leído tanto, pero Ajá. a mí me queda esa duda de si en realidad existen o no. Claro que dentro de esa perspectiva tenemos que hablar de una existencia prácticamente en comparación a. No podemos decir que los universales, que son formas conceptuales, que son formas mentales, existen en la realidad para tocarlos o para sentirlos, sino que se van particularizando ya en los seres que están allí. Y en la medida que nosotros vamos haciendo categorías y vamos haciendo grupos con los distintos seres, es como empiezan a surgir esas formas mentales a las cuales llamamos universales. Pero como muy bien lo veíamos la semana anterior, y dentro de esa perspectiva, estos universales o estos conceptos no tendrían sentido si no tienen raíz en algo concreto, aun cuando no pueden llamarse de la misma manera. Decíamos nosotros, por ejemplo, la vez anterior y partíamos, si yo pongo a Juan y pongo a Pedro, ¿qué podríamos decir como características particulares de Juan y de Pedro? Y alguien podría decir, dijo por allí, tanto Carol como Ángel decían, es que son hombres. Dice, bueno, pero ¿cómo podemos decir que son hombres si Juan es alto y Pedro es chaparrito, si Juan es blanco y Pedro es moreno, si uno tiene esto? Él decía, es que tienen dos manos o tienen dos ojos o demás. Pero dentro de esa perspectiva, el hecho de empezar a agrupar y decir Juan y Pedro, que son individuales y que son entes totalmente particulares, los agrupamos dentro de una especie y decimos que ambos poseen características semejantes que nos permite elaborar a partir de ello una especie que se llama hombre. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en dónde existe el hombre? En realidad, no es que la especie hombre resulte como tal. Existe Juan, que es hombre. Existe Pedro, que es hombre. Y así podemos ir escalando todavía hacia arriba diciendo, bueno, ahora tenemos a Pedro y tenemos a Juanita. Son dos individuos totalmente distintos, pero que poseen ciertas características a los cuales a ambos les podemos llamar humanidad. Entonces, esta humanidad como tal no existe de manera física, pero universalmente es un concepto que hemos creado para agrupar allí a seres que tienen iguales características y que por lo tanto se convierten en categorías a los cuales empezamos a llamar universales. Entonces, no tienen una existencia así en concreto, como yo, que en este momento soy de carne y hueso, pero tiene una existencia en cuanto que como conceptos parten de una estructura mental y hacen referencia a individuos o especies que están agrupados para catalogarlos de esa manera. Sí, Joma, adelante.
Es como lo que le platiqué en el trabajo número 1, que Exactamente. son conceptos, pero mentales y que existen pues en la mente, pero nada más ahí. Eso es lo que usted me está explicando, ¿no? No necesariamente así, porque una diferenciación que hicimos nosotros en la clase anterior era la diferencia entre el realista exagerado que decía todo existe aquí y entre el nominalista exagerado que dice solamente existen en la mente, no hay modo de que existan de otra manera. Y nosotros quisiésemos asistir más bien a la definición que hacía Pedro Abelardo, en la cual dice, en efecto, existen en la mente, pero esta existencia que tienen en la mente de manera conceptual permite que sean sacados justamente de una realidad concreta. Dicho de otra manera, este hecho o esta existencia de estos universales o de estos conceptos mentales y su existencia como tales, incluso me atrevo a decir más allá de la mente, es lo que me permite que Valerio, que Carol, que Jomar, que Ángel y que yo, ambos estemos de acuerdo en que cuando decimos es un hombre, inmediatamente nos venga a la mente el hombre. Cuando decimos una mujer, nos venga inmediatamente a la mente la mujer. Que cuando decimos un perro, inmediatamente nos venga a la mente el perro. Indistintamente del tipo de hombre o del tipo de perro que pensemos y que nos imaginemos, a fin de cuentas estamos totalmente de acuerdo en ese universal hombre, perro, fruta, árbol, y que obviamente hace referencia a lo que nosotros podemos identificar. Nos podremos equivocar, Omar, como muy bien lo dices tú, cuando hablamos ya de la particularidad. Yo les preguntaba a sus compañeros, a ver, díganme un árbol. Y alguien me decía un manzano, otro me decía un nogal, otro me decía un pino. Y a fin de cuentas los tres hablaron de un árbol. O hablábamos de Pedro y de Juan, ambos son hombres. O de Juanita y Petrita, ambas son mujeres. O de Juan y Juanita, ambos son humanidad. Entonces, dentro de ese punto de vista es una construcción mental que existe en la mente, pero que no podemos solamente situarla a la mente porque nace de estructuras concretas y reales que son los que les dan fundamento en la realidad. De otra manera, incluso también yo les decía, sale totalmente aquí porque ahora sí en donde podemos llegar a ciertos equívocos, cuando yo les decía, a ver, descríbanme un marciano, y de antemano nos podríamos dar cuenta que cada uno definiría a un marciano de un color distinto, con brazos, con número de brazos distintos, con número de ojos distintos, con capacidad o no capacidad de pensamiento, con pensamiento evolucionado o no evolucionado. Dado que no tenemos un sustrato completo de lo que es un marciano, tenemos una idea, pero no tenemos un concepto concreto de marciano, porque no lo hemos visto en la realidad. Entonces, dentro de esa perspectiva, eso es lo que hace la diferencia entre un universal como estructura mental, pero enraizado fuertemente en la realidad, no como individuos, sino como categorías, como especies a las cuales nos podemos referir dentro de esa perspectiva. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ok. Creo que como comentario nada más también, ahorita que hablaban de los universales, usted decía, tenemos que tener los sustratos, es como la gravedad, no la vamos a ver caminar o no la vamos a ver que nos salude la gravedad, pero sabemos si tenemos un sustrato, que sabemos que es la gravedad y por ende entonces decimos, todos los planetas están, sometidos a la estrella del Sol por la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Igual podemos decir el número 2, pues no vemos a algo que se mueva o que diga yo soy el número 2, pero tenemos, ¿no? El concepto del Así es. número 2 o de la blancura o no sé, ¿no? El kilo, por ejemplo, pues nadie va a comprar un De kilo kilo, de de voluntad kilo, o de razón, un etcétera, kilo de ¿no? kilo, sí. Exactamente. Ahorita que decía usted del marciano, también venía a mi mente del unicornio. No tenemos exactamente cómo es un unicornio, no los imaginamos, ¿no? Y de allí tantas imágenes que hay Así lo representamos. Ujú. de un unicornio. Ujú. Así es, entonces justamente a eso es cuando nos referimos cuando hay una estructura mental a la cual llamamos concepto y obviamente que fue el grande problema de los universales durante la edad antigua y la edad media,
redefinido obviamente ya durante la etapa moderna y contemporánea, pero dentro de esa perspectiva, decir que realmente cuenta con una existencia, aunque no exactamente como la existencia nuestra, pero deben tener ese fuerte sustrato en la realidad. De otra manera, no se sostiene. No hay manera de sostenerlo. Y nos interesa el problema ontológicamente hablando, porque dado que la ontología se ocupa de la existencia del ser, tenemos que hablar de la existencia de los conceptos y de los universales, porque de otra manera ustedes y yo estaríamos nada más perdiendo el tiempo aquí esta noche, elocubrando y hablando de cosas que diríamos, bueno, ¿y de dónde y hacia dónde? Como yo les decía al principio de mi intervención hace 2 semanas, quien se ha atrevido a decir que la filosofía es la ciencia con la cual y sin la cual todo queda tal cual. Tendríamos que vivir obviamente elocubrando nada más a tontas ya locas sin que existiera ese sustrato real acerca de los conceptos de los cuales estamos hablando. Muy bien, gracias Valerio. ¿Alguna Nada, otra intervención, alguna otra duda o vamos hacia adelante? adelante. Bueno, por mí. Sí. Bueno, veo entonces que todo va bien, entonces vamos hacia adelante y vamos a abordar todavía otro problema más que deriva obviamente de esto mismo de lo cual estamos nosotros hablando. Ver si la realidad es una o en realidad existe una realidad múltiple. Ya decíamos en algún momento que una de las opiniones de los nominalistas más exagerados era el hecho de decir que la realidad parte de una sola y que todo lo demás es copia de lo que ya una vez existió. Y por lo tanto, solamente se va diferenciando por ciertas cosas, pero sigue siendo la misma realidad. Por lo tanto, abordemos entonces hoy el problema este de la realidad. No vamos a agotar el tema el día de hoy, todavía nos quedará parte de este tema para platicarlo en nuestro próximo encuentro, pero empecemos a adelantar algo acerca de esta realidad. ¿Es una o es múltiple? Es decir, lo que ontológicamente nosotros percatamos que es la existencia, una cosa existe o existen muchas cosas y de qué manera podemos hablar de esta multiplicidad de la realidad o de qué manera es factible el poderlo hacer. Y desde allí entonces es como empezamos entonces a abordarlo. Partimos otra vez de una definición simple y tradicional que tanto Stephen Lawrence como Cynthia McDonald hacen acerca de la metafísica. Ya decíamos en nuestro primer encuentro que la ontología fue originalmente llamada metafísica, es decir, el estudio de aquello que va más allá de lo que es físicamente comprobable, evidenciable y visible. Es por eso que se le llamaba metafísica y después ya fue configurada en tiempos más modernos a lo que actualmente conocemos como lo que sería la metafísica desde la perspectiva de la filosofía. Y partimos de esta definición porque nos permite el poder hablar directamente acerca de esta realidad a la que queremos reconocer como múltiple o como única, hacia donde vamos a ir caminando. Entonces, como decíamos en su libro, en el cual habla sobre la ontología contemporánea, Stephen Lawrence y Cynthia McDonald nos dicen que el objetivo de la metafísica es determinar cuáles son las condiciones que deben de ser satisfechas para que algo, lo que sea, exista. Por lo tanto, entonces, a nosotros nos corresponde como estudiosos en este momento de la ontología tratar de definir qué es lo que existe o cuáles son las características que tendría que cumplir para que podamos decir esto que tenemos aquí frente a nosotros, ya sea de manera conceptual o ya sea de manera real, existe. Entonces, dentro de esa perspectiva es el excursus que haremos a lo largo de nuestro encuentro de esta noche. ¿Cuáles son estas condiciones que a la ontología le toca determinar para decir que algo en realidad existe? Y entonces, dentro de ese punto de vista, tendremos que abordar todos desde el punto de vista total y netamente filosófico. Podríamos abordar otro tipo de ciencias, particularmente en el caso de la teología, cuando tengamos que hablar acerca del ser divino, pero dentro de esa perspectiva nos interesa más el abordarla
total y completamente desde el punto de vista filosófico. Entonces, desde allí, y teniendo en cuenta esto que dicen Lawrence y McDonald, la pregunta que nos hacemos, o para hablar acerca de esta existencia, equivale prácticamente a decir qué cosas de lo que existen son reales. Hay cosas que nos resulta total y completamente evidente. Ya dejamos de lado lo que era el pensamiento platónico, en la cual decíamos que había un dualismo completo, en donde por un lado estaba esta realidad en la cual vivimos nosotros, que obviamente era solamente una copia, una ficción o un reflejo del único y verdadero mundo real que era el hiperuranio o el mundo de las ideas. Queda totalmente superado a partir obviamente del planteamiento de las categorías que hace Aristóteles, del cual hablaremos también dentro de un momento, pero que dentro de esa perspectiva ya nos permite identificar esto. Pero aún con ello, vale la pena que nos hagamos esta pregunta. La existencia de los seres que nosotros podemos afirmar como existentes, ¿son reales? O simple y sencillamente, a lo mejor como dicen los nominalistas, son solamente producto de nuestra mente. Y al ser solamente producto de nuestra mente, a lo mejor tenemos alguna enfermedad en la cabeza que nos está haciendo imaginar elefantes rosas, que nos está haciendo imaginar quién sabe qué cosas allí, que en realidad no cuentan con una existencia real. Veamos entonces dentro de esa perspectiva. Pero también dentro de eso, diferenciemos. Una cosa es seres imaginarios, que trataremos también de definirlos hacia adelante, un elefante rosa, a lo mejor un fantasma, como siempre lo dibujamos, como si fuera una sabanita color blanco, volando por ahí por el viento, cosas imaginarias, y otra cosa es conceptos reales y completos, incluso de seres que es posible que existan, pero que no podemos ver o que no podemos tocar, pero como muy bien lo decía Valerio hace un momento, pertenecen a un plano conceptual que nos permite identificar que están allí. El kilo, el 2, el 5, el 7, la generosidad, la amabilidad, que aun cuando no se pueden ver, sabemos que están allí. Pero tratemos de definirlo eso en base a las categorías. Desde ese punto de vista, esta pregunta que nos hacemos se debe al gran número de presuntos tipos de entidades de cuya existencia suele dudarse. Es decir, hay cosas que nosotros dudamos porque dices que no las puedo ver, no las puedo tocar, no me resulta total y completamente evidente que estén realmente gozando de una existencia. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, hablamos de entes abstractos como los números, como las virtudes, como las verdades, o entes incluso meramente posibles, como los marcianos. Nadie de nosotros ha visto a un marciano. Probablemente hayamos visto un objeto volador que no supimos qué era y que dijimos que era un ovni, pero ninguno de nosotros ha visto un marciano. Por lo tanto, entran en la categoría de posibles. Entes de ficción, como Superman, como Batman, como Thor, como muchos otros personajes que conocemos de las caricaturas, o incluso seres y sucesos del pasado o del futuro que de alguna manera no están, pero sí están. Por ejemplo, dentro de esa perspectiva, simple y sencillamente vuelvan sobre ustedes mismos y díganme, ¿no posee una existencia real su yo del pasado? Su yo de 8 años, su yo de 10 años, su yo de 12 años. Y por lo menos, dado que tampoco tenemos capacidad de saber cuánto será el tiempo por el cual se extienda nuestra existencia, tratamos de hacer también un esfuerzo intelectual para tratar de imaginar cómo es nuestro yo de mañana, nuestro yo dentro de 5 años, nuestro yo dentro de 10 años, nuestro yo dentro de 20 años. Y que obviamente tendrían que poseer también cierta existencia. Y obviamente también aquellas cosas que nos resultan totalmente incognoscibles. Y dentro de ese punto de vista, aquí hay que poner al ser divino, de la cual también muchas personas también hablan y afirman total y completamente su existencia.
pero que pertenecen a esta serie de agrupación de los distintos tipos de entidades que tenemos que identificar y que también incluso, como decíamos, esa existencia suele dudarse. Tratemos de aclarar de todas maneras lo más posible. Bajo esta perspectiva, entonces, la tarea de la ontología es vislumbrar si este tipo de entidades son reales o no lo son. Y desde este punto de vista, entonces, hay que referirnos que a estos tipos ontológicos se les conoce como categorías. Hablemos entonces dentro de un momento acerca de las categorías y diferenciémoslo en este momento de lo que serían los seres total y completamente concretos que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, ya sea porque los vemos, porque los gustamos, porque los escuchamos, porque los tocamos. Y dentro de esa perspectiva nos damos cuenta que en realidad son seres existentes. Pero nos referimos a todos estos seres abstractos, incognoscibles, que escapan totalmente a la evidencia concreta de los sentidos, pero que tendremos que categorizarlos o llamarlos categorías. Y desde allí entonces tratemos de ver. En este sentido, por lo tanto, el objetivo de la metafísica no es sino el estudio de la realidad en sí misma, y el problema principal de la ontología es determinar qué categorías ontológicas componen la realidad. Entonces, nosotros estamos filosofando. No podemos quedarnos como el común de los mortales que simple y sencillamente dicen, porque no lo veo y porque no lo puedo tocar, no existe. Ya acusábamos en la clase anterior que afortunadamente ya pasó también el periodo del cientificismo, en donde lo único que existía o lo único que podía considerarse como existente era aquello que era comprobable mediante experimento. Hay muchas cosas que definitivamente no se pueden experimentar. Por ejemplo, traten ustedes de reproducir la alegría en un laboratorio, traten ustedes de reproducir la generosidad en un laboratorio, traten ustedes de reproducir la honradez en un laboratorio y va a ser total y completamente imposible. Traten de reproducir el amor filial, el amor carnal en un laboratorio y va a ser total y completamente imposible. Por lo tanto, entonces la ontología tendrá que definir y determinar estas categorías ontológicas que componen total y completamente la realidad. Por lo tanto, para dar respuesta a esta pregunta que nos empieza a preocupar acerca de la realidad, es necesario abordar dos cuestiones fundamentales, a saber, si la realidad es una o es múltiple y cómo se relacionan la experiencia, el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Desde esa perspectiva, son justamente los sitios de los cuales se desprenden estas categorías o estos seres ontológicos. La experiencia misma, en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que corroboramos, en lo que comprobamos. El pensamiento, que es la que se encarga de la elaboración de las categorías mentales, como decía Pedro Abelardo, a partir de abstraer la esencia de los seres y poder codificarlos y categorizarlos. El lenguaje, que es aquello en lo cual nosotros lo expresábamos, lo veíamos en la primera clase cuando decíamos, ¿qué es esto que tengo aquí? Y decíamos, es una manzana, pero en otro idioma tiene otro nombre, tiene otra manera de expresarse, tiene otra manera de decirse, mas sin embargo expresa una misma realidad. Y obviamente la realidad misma que es la que aparece ante nuestros sentidos. Por lo tanto, en el punto número 1, ¿la realidad es una o es múltiple? ¿Asistimos nosotros a una única realidad y por lo tanto esto que vemos es total y completamente todo y lo único real? ¿O en realidad, valga la redundancia, hay muchas realidades? ¿Y cómo es que podríamos o tendríamos que estar hablando acerca de estas muchas realidades? Por lo tanto,
Nos damos nosotros cuenta, porque ya lo veíamos desde Parménides, lo veíamos en Platón, en Aristóteles, en Cicerón y en cada uno de aquellos filósofos que hemos estudiado, que ustedes han estudiado hasta el momento, que la cuestión de la realidad, si es una o es múltiple, es uno de los debates más antiguos de la filosofía occidental. Y desde ese punto de vista se encuentra además presente en todas las tradiciones filosóficas del mundo. A fin de cuentas, asistamos a la filosofía occidental, que es la que permea por lo general el pensamiento moderno, pero si vamos a una filosofía china, oriental o de alguna otra manera, se harán esta misma pregunta: ¿qué es real y qué no lo es? Y una vez que identificamos qué es real, ¿es solamente una o es múltiple? Y dentro de ese punto de vista, empecemos a ver primero que nada así, a modo general, lo que sería, primero que nada, la perspectiva de los que defienden que la realidad es diversa, es decir, es múltiple. Hablemos, por ejemplo, acerca de Platón, que decía que las ideas tienen un modo de existir diverso del resto de los entes. Por lo tanto, una cosa son las ideas y otra cosa es aquello que se encuentra aquí en este mundo como un reflejo de estas mismas ideas. Aristóteles, quien afirmaba que el ser se dice de diversas maneras, lo veremos dentro de un momento cuando hablemos acerca de las categorías aristotélicas. Tomás de Aquino, quien hablaba obviamente de dos realidades diversas, cuando hablaba de la realidad divina, que es total y completamente diversa de la realidad de los mortales o de todos los seres contingentes. Es decir, una es la realidad esencial, única, necesaria, indivisible, y otra cosa son las realidades mortales, contingentes, pasajeras, que no poseen las mismas características de la realidad divina. Y aún cuanto dentro de esta perspectiva solamente pudiesen identificarse un ser necesario y un ser contingente, hablar ya de dos es hablar de multiplicidad. O hablar de Aristóteles, que tiene distintas formas, es hablar de multiplicidad. Y es por eso que dentro de esa perspectiva también Frege, todavía mucho más adelante, afirma que la distinción ontológica es totalmente fundamental hacerla entre lo que es el objeto y lo que es el concepto. Es decir, lo que es el objeto en sí mismo y aquello que hemos abstraído y a lo cual nosotros hemos convertido en un concepto. Dicho de otra manera, lo que nosotros podemos ver y podemos atisbar como lo habíamos hecho en determinado momento, una cosa roja con sabor, etcétera, a la cual nosotros llamamos manzana, la manzana en sí mismo, si tuviera pensamiento, diría: ah, caray, yo no soy una manzana. Tú abstraíste todo de mí, tomaste mis características, tomaste todo lo que yo soy y lo convertiste en un concepto al cual tú le llamas manzana. Todo esto tú lo abstrajiste y lo convertiste en un concepto que se llama casa, en un concepto que se llama perro, en un concepto que se llama hombre, en un concepto que se llama sol, en un concepto que se llama planeta, cada una de las realidades. Y por lo tanto, para Frege dice: si existe la realidad y existe el concepto, y ambos tienen existencia, definitivamente tiene que ser múltiple y diversa. Pero también está la opinión de los que defienden que la realidad es homogénea y que a fin de cuentas solamente es una diferenciación accidental el hecho de que las cosas se vean de una distinta manera. Por ejemplo, en este caso podemos nosotros aquí hablar de Tales de Mileto, quien siendo uno de los primeros filósofos naturalistas o físicos, él decía: el arjé o el fundamento de todas las cosas las constituye el agua. Todo, total y completamente todo, se encuentra constituido por agua. Y por lo tanto, entonces, toda la realidad no es otra cosa más que agua. Descartes decía después que todo lo hecho es cuantitativo. En la medida que se puede contar, pertenecen entonces a la misma realidad. Marx decía: todos son sensaciones. En la medida que se puede sentir,
todo pertenece a la misma realidad. Y Whitehead decía que toda la realidad son procesos. A fin de cuentas, nos diferenciamos por el color, por el sabor, pero a fin de cuentas es un proceso. Imaginen ustedes, ¿habrá algo en este mundo que no se haya iniciado y que a fin de cuentas no vaya a terminar? Por muy longevo que sea, por mucho que parece ser perpetuo, quizá un día terminará. Imaginen a lo mejor ustedes en el máximo de los extremos. Un día, gracias al Big Bang, surgió el planeta Tierra y los que saben de esto dicen que un día el Sol va a colisionar y simple y sencillamente el planeta Tierra va a volver a desaparecer. Y a fin de cuentas es un proceso más largo, más corto, más perpetuo, como sea, pero a fin de cuentas, dice Whitehead, toda la realidad se reduce a procesos. Tratemos entonces de resolverlo un poco más a fondo dentro de esta perspectiva. En ontología, cuando nos preguntamos qué entidades existen realmente, no nos interesa la realidad de esta o de aquella entidad en particular. Es decir, no nos preocupa en este momento estar hablando de Juan, de Pedro, de Jorge, de Juanita, sino que nos interesa hablar de la realidad hombre. No nos interesa hablar de la realidad pino, nogal, abedul, fresno, sino de la realidad árbol. No nos interesa hablar de los conceptos, sino del concepto. Y obviamente todos los conceptos que se agrupan dentro de lo que es el concepto. Obvio que hay quien lo suele de alguna manera diferenciar. Habrá alguna excepción que obviamente tendremos que tratar completamente diversa, obviamente dentro de la perspectiva ya de la teología y no de la filosofía, que es lo que compete a la realidad de Dios. Pero bueno, más adelante también llevarán ustedes su tratado de Teodicea, en la cual tendrán la oportunidad de dilucidar un poquitito acerca de esta realidad divina. Por lo tanto, entonces, no nos interesa hablar de las realidades particulares cuanto de las categorías enteras de entidades. Hablaremos ahorita de esas categorías, pero como decíamos, es lo que anteriormente señalábamos como los universales, lo que se encuentra en el punto de vista más alto y a partir de allí empezar a bajar. Los animales, y de los animales, los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales, el hombre. Dentro de los irracionales, ya podemos clasificar muchos, o incluso todavía tenemos que hacer más diferenciaciones, si son mamíferos, si son vertebrados, o sea, como se dan cuenta, hay una manera realmente extensa de poder hablar acerca de estas categorías, pero iremos de arriba hacia abajo. No nos interesa, por lo tanto, de manera concreta, si existe esta silla o este taburete, sino si existen los objetos materiales ordinarios. Llámese silla, llámese mesa, llámese pared, llámese teléfono celular, llámese como sea. ¿Existen? ¿Están ahí? ¿O solamente es una creación de nuestra mente o una ficción de nuestro intelecto? La función, por lo tanto, filosófica fundamental de las categorías es ayudarnos a estructurar la manera en la que pensamos y hablamos, es decir, la manera como representamos el mundo. Esta es justamente la función de estas categorías y es la función de estas estructuras conceptuales de las cuales tendremos que hablar y que nos van a llevar a amalgamar la realidad concreta con la realidad conceptual y a tratar de descubrir a través de ellos si realmente son reales o si no lo son. Es decir, a fin de cuentas dice, pues date un golpe contra la pared a ver si te duele. Pues en realidad también puedes estar imaginando el dolor. Si fuésemos extremistas diríamos, es que en realidad es la misma sensación de la cual yo te estoy hablando. Y como ya lo decíamos, entonces la realidad se reduce a sensaciones. Conforme a nuestro propósito, nos interesan las categorías primariamente en su sentido ontológico. En otras palabras, y también vale la pena hacer la aclaración,
No nos interesa tanto cómo clasificamos a las entidades que componen la realidad, sino qué diferentes tipos de categorías son realmente las que nos llevan a reconocer la realidad. Entonces, estamos subiendo este nivel filosófico. No hablaremos de las cosas como tales, sino que estaremos hablando definitivamente de la realidad, de las realidades y de los conceptos que surgen a partir de la abstracción de dichas realidades. El que la ontología, y hay que decirlo también, no se refiere directamente a realidades particulares, sino sobre todo a categorías, obviamente no debe de sorprenderlos. Después de todo, en prácticamente todas las actividades humanas, y especialmente en las prácticas epistemológicas, es decir, aquellas que se refieren al conocimiento, como la filosofía, es esencial el uso de las categorías. Filosóficamente, nosotros no vamos a ocuparnos de las cosas existenciales como la ciencia, como la botánica, como la zoología, como la medicina, como el derecho, como la administración, como el... Nosotros nos vamos a referir a aquellas categorías epistemológicas que realmente se encuentran como fundamento de la abstracción de la realidad que nosotros podemos conocer a través de los sentidos. Por lo tanto, la ontología también ha desarrollado sus propias clasificaciones y distinciones en lo que llamamos las categorías ontológicas, como lo concreto, lo abstracto, la posibilidad, los topos, los modos, en los cuales nos referiríamos nosotros cuando hablemos acerca de las entidades o los diversos seres que podemos conocer a través del pensamiento ontológico. Y es por eso que nos hemos referido a realidades concretas, a realidades abstractas, a realidades posibles, a aquellos del lenguaje que pertenecen más bien a los topos y a los modos, o incluso la realidad matemática como son los números. Entonces, ¿qué es aquello que distingue a las categorías ontológicas del resto de las categorías? Es decir, ¿qué hace que una categoría sea ontológica? En otras palabras, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es real o que algo es irreal? Ontológica, filosóficamente hablando. Es decir, no nos referimos solamente a una manera humana de decir esto sí existe, esto no existe, sino algo que ontológicamente podemos decir es real o es irreal. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos que algo es real? Antes de entrar a este tema, hasta aquí, dudas, preguntas, adelante, con confianza. Aclaraciones o comentarios, se aceptan. Bien, parece que entonces vamos bien. De cualquier manera, cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza, interrúmpanme y abran su micrófono y con toda confianza pregunten o intervengan con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es real? El concepto central de la ontología, es decir, la realidad, recordemos que nosotros definimos la ontología justamente como el estudio de la realidad. Y este concepto central de la ontología forma parte de una familia de conceptos evaluativos y positivos como verdad, validez, racionalidad, conocimiento, corrección, belleza, justicia, que dicho sea de paso, forman parte de los temas centrales de las ramas más tradicionales de la filosofía. Por ejemplo, la ética estará hablando acerca de la verdad, la epistemología estará hablando acerca de la validez y la racionalidad,
La lógica estará hablando acerca de la corrección, la ética hablará sobre la belleza y sobre la justicia, más exactamente a lo mejor la estética hablará acerca de lo que es bello, pero cada parte de la filosofía va a abordar uno de estos temas centrales. Y la ontología, que forma parte de estos conceptos evaluativos positivos, que justamente se refiere a lo que es la realidad. Además, obviamente, de ser evaluativos, todos estos conceptos tienen en común que son positivos y como tales nos comprometen con actitudes también positivas hacia aquello que evaluamos. Por lo tanto, el filósofo, el que se dedica al quehacer de la ontología, no puede por principio emitir un juicio negativo diciendo esto o aquello no existe. No se puede. Puede unificarlo. Se puede hablar de que existe solamente de una manera o solamente de otra. Puede decir incluso en el extremo, como decía Parménides, lo que es y lo que no es, no es. Pero nunca poder decir esto no existe. El supuesto ontológico pide necesariamente que partamos de la existencia de los seres, para que después, hablando de esa existencia, podamos hablar de su realidad o de su irrealidad, que es realmente lo que le corresponde y lo que compromete a la ontología. Dicho de otra manera, nosotros no podemos decir, es que los marcianos no existen. Nosotros podemos decir, es posible que los marcianos existan. Tampoco estamos dando una afirmación categorial y absoluta diciendo, me consta que los marcianos existen, porque a fin de cuentas a lo mejor no hay marcianos, hay venusinos, hay saturninos, hay jupiterianos, o quién sabe en qué otro planeta, de qué otra galaxia de todo nuestro sistema solar y de todos nuestros sistemas solares exista vida racional, incluso mucho más avanzada que la nuestra. Por lo tanto, es posible. Ontológica y filosóficamente, no podemos partir negativamente, no podemos hacer la negación de la existencia y de la realidad de algo, sino que la reflexión filosófica nos llevará a decir, sí existe de esta manera, pero es irreal dentro de esta perspectiva. Y entonces, ahora sí, como lo decía Valerio, sí existe el número 2 conceptualmente, pero ¿dónde está el número 2? En sí mismo es irreal, porque siempre que nosotros pretendamos contar diremos, son 2 dedos, son 2 manos, son 2 ojos, son 2 orejas. Serán 2 cosas. El número 2 como tal es irreal, pero obviamente como concepto tiene existencia. Entonces, dentro de esa perspectiva, es justamente hacia donde el filósofo, particularmente el que se dedica al estudio de la ontología, tiene que discernir. El punto de ingreso y de entrada tiene que ser positivo, puesto que estamos hablando entonces de conceptos evaluativos positivos. Por lo tanto, cuando estamos tratando de definir la realidad en filosofía, lo hacemos de manera negativa, como aquello que no depende completa y directamente de nosotros, es decir, de nuestras subjetividades, convenciones, voluntades individuales y colectivas. Desde ese punto de vista, entonces, siempre cometemos ese error para decir, es que hay que ser negativos, porque a fin de cuentas la realidad no depende de mí. Y yo no puedo hablar total y completamente de la realidad sin que necesariamente intervenga mi propio juicio y mi propia manera de pensar y mi propia manera de ver las cosas. Porque a fin de cuentas, si nos vamos a otro lugar, llamémosle, por ejemplo, hablando de la psicología dirá, toda la realidad y la percepción de la realidad depende totalmente de nuestro pensamiento, de nuestra formación, de nuestra multiculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente eso es un concepto diverso de lo que filosóficamente queremos ver. Siempre hemos cometido el error
de que filosóficamente ingresamos al estudio de la realidad de esa manera negativa, diferenciarla totalmente y quitarle todo ello. Por lo tanto, entonces, hay una intuición filosófica generalizada de que la mayoría de las verdades, de que en la mayoría de las verdades haya involucrado algo que es así independientemente de nosotros. Obviamente, son independientes de nosotros, pero tenemos que partir positivamente. Existe. La pregunta es cómo. Profe, ya no se escucha. Como que se trabó, ¿no? Sí, parece, porque ya no se escucha nada. Que se le fue la luz, ¿ya vieron? Sí, es lo que puso el profe en el grupo de WhatsApp. Ok, bueno, pues esperamos, ¿no? Yo creo un tantito. Tan bien que iba a la clase, tan emocionante que estaba. Sí, Sí, muy interesante. Choques mentales que ocurren ahí, ¿verdad? Sí, lo que es, lo que no es, no es, pero sí es. Pero sí, Está, sí, es una construcción, ¿verdad? sí, está es muy interesante. Y es allí donde nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que es y qué no es lo que no es? no, y entran muchos campos, o sea, muchas Sí, cuestiones que a veces te preguntas y dices, entonces esto existe o no existe, y de manera general en todos los aspectos. claro. Sí. ¿No se le escucha, profe? A lo mejor no sé si el audio. No, no se escucha. No se escucha. Ok. Parece que aquí estoy de nuevo. ¿Alguien me confirma, por favor, si puede ver mi diapositiva y escucharme? Sí se Sí, escucha. sí. Sí, sí, profe. Sí, Ok. Sí se sí, ve. Ok. profe. Entonces, continúen donde estábamos. Gracias. Se fue la luz, no está funcionando
que si algo pasa de nuevo, intento otra vez conectar. Decíamos que hablábamos de filosofía y entonces estamos aquí en lo que es nuestro quehacer ontológico. Tratar de abordar siempre desde un punto de vista positivo y desde la perspectiva de que hay que decir, obviamente la pregunta ¿es real o es irreal? Hay tres motivaciones principales. Notar justamente esto que sería una visión homogénea de la realidad. Hablamos por visión homogénea, heterogénea de la realidad, vamos a defender múltiple. Es decir, no es posible captar quizá el hecho de que haya una realidad. Tenemos que hablar necesariamente de algo heterogéneo, de algo que es distinto. Pero obviamente volvemos a hablar que no estaremos hablando de seres particulares, sino que estamos hablando de ¿cuáles son estas tres principales motivaciones y de las cuales hoy en día nos vamos a referir a las dos primeras y vamos a dejar la tercera para nuestro siguiente encuentro? La primera de ellas es el poder desarrollar una estrategia pluralista para resolver lo que son las paradojas y que obviamente viene a partir de Barceló, que en la acción número 2009 del año 2022, pues va a hablar acerca de esto de las paradojas. En un momento hablaremos acerca de ellas. La segunda de las motivaciones para dar cuenta de la existencia es lo que hoy en día llamamos los errores categoriales y que parte necesariamente del análisis de un psicólogo cuando dice, es que ¿cómo es posible que dividamos a la mente y al cuerpo y que digamos que la mente y el cuerpo conforman un mismo individuo, que es el hombre? Pero bueno, también en un momento hablaremos de estos errores categoriales. Ya hablaremos acerca de lo que es la heterogeneidad de nuestra experiencia, de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje. Si la realidad fuera única e indivisa, nuestros pensamientos, nuestra experiencia y nuestro lenguaje sería exactamente igual y el mismo. Y sin embargo, nos damos cuenta cómo es que nuestra experiencia, nuestro lenguaje y nuestro pensamiento son totalmente diversos a partir justamente de esta heterogeneidad en la que se constituyen las categorías o la realidad que podemos considerar desde el punto de vista ontológico. Abordemos entonces la primera y hablemos acerca entonces de las paradojas. Una cosa que resulta real es que nos podemos dar cuenta de las distintas hojas, más bien podemos dar cuenta de la multiplicidad de la realidad cuando vemos paradojas. Entonces, primero que nada, en general podemos captar la multiplicidad de la realidad cuando nos enfrentamos Ole, se desconectó otra vez. Sí, Es por lo de su luz, ¿verdad?
Sí, ha de estar inestable. Ujú. Las, el internet de los celulares no siempre es tan bueno como uno se imagina, por más que uno quiera ir con tal o con cual compañía, vean cuánta inestabilidad. Pero bueno, aquí estamos Sí. recuperando. Decíamos que entonces, hablando acerca de las paradojas, es cuando nos enfrentamos a posiciones filosóficas en aparente conflicto. Una cuestión de la realidad es arguir que las dos posiciones son en realidad consistentes, ya que no refieren realmente al mismo asunto, sino que cada una de ellas es correcta respecto a dos asuntos distintos y que pueden fácilmente confundirse entre sí. Esto es una paradoja. Dos posiciones que en realidad son consistentes, que se pueden referir a un mismo asunto, pero que en realidad son dos cosas distintas, mismo fundan entre sí. Por ejemplo, vamos a tratar de encontrar. Aquí entramos a lo que sería el conjunto de las categorías. Vamos a hablar ahorita acerca de ellas. A lograr filosóficamente al postular un conjunto de categorías. Por un lado, por una cuestión metafísica, las categorías buscan articular la estructura y las características más generales de la realidad. Esto en sí mismo no es una cuestión menor. Decíamos entonces que hablar acerca de las categorías y realidad no es una cuestión menor. Y los filósofos que se dedican a la metafísica obviamente han trabajado para producir una imagen más completa de la realidad, de lo que la ciencia natural puede ofrecer por sí sola. Es decir, solamente por medio de expertos o solamente por ciencia no se llega al conocimiento completo y pleno de la realidad. Además, aprender, es decir, tomar. No estamos hablando de aprender, de tomar conocimientos, sino de lograr una aprehensión de las cosas o de estas características, pueden ayudarnos a resolver. Cuando hablamos acerca Profe, de profe, estas paradojas, ahora sí, tomemos el ejemplo. perdón. Sí, Bueno, es que se corta mucho y no se entiende casi el audio. No sé si, bueno, por mí no hay ningún problema que nos esperemos o lo retomemos la próxima clase con más tiempo. No sé por mis compañeros, digo, porque sí se corta muy seguido y tampoco Ajá. se sí, escucha sí, mucho el audio. Yo, Entonces, yo puedo esperar un ratito a ver si se mejora, si no, como gustan los demás. sí, mire, ok. con la clase pasada, con el profe, el último día terminamos hasta las 10:30,
pasadito, porque igual faltábamos por exponer y así, entonces, bueno, no sé si los compañeros quieran ajustar los tiempos, por mí no hay ningún problema. Digo, porque está muy, muy Ok, interesante y es sí, base esta materia, entonces sí, sí, está muy digo yo que exacto. Ok, sería oportuno. ¿qué les parece que entonces, miren, vamos esperando hasta las 9:30? Si se resuelve la situación de la electricidad aquí en casa, lo retomamos, y si no, ya les aviso, y vemos la posibilidad, dado que las cuentas de Zoom que se utilizan están puestas para las demás carreras, el próximo jueves hay posibilidad, y ya les consultaría a ustedes si tenemos la posibilidad de retomar el próximo jueves sobre esto mismo que estamos versando, para ya después dejar la clase completa en la siguiente semana. ¿Les parece? Claro que sí. Ok, sí, profe. ¿De acuerdo Está todos? bien, a mí me parece bien. Ok. Voy a cerrar Ningún entonces. problema. Ok. Voy a cerrar entonces, y si hay modo, regreso con ustedes a las 9:30, y si no, les mando ya decir que aquí no se ha corregido la situación, y veo el modo de reprogramarnos todos un ratito para el próximo jueves. ¿Sale? Sí, profe, Sale, profe. gracias, compañeros. Ok. Ok, mil gracias, y por aquí estamos entonces. Gracias. Voy a
Jorge, ¿puedes parar la grabación?